Mi nombre es Alberto Morgante, la verdad me siento como en familia porque tengo bastante gente conocida. Estoy trabajando en SUSE, pero bueno, antes he estado en otras compañías, tengo muchos amigos aquí, entonces para mí es un placer estar aquí y compartir este momento con vosotros. Hoy vengo a contaros un poco cómo hacemos en Kubernetes el Zero Touch Provisioning, que básicamente es no tener que tocar nada a mano ni simplemente hacer la provisión automática, usando tres proyectos open source como son MetalCube, MetalLB y Cluster API. Son proyectos, subproyectos dentro de la comunidad y la verdad es que nos permite hacer algo que es muy complicado desde el punto de vista de bare metal, que es cómo unos hierros se pueden configurar de cero sin tener absolutamente nada y poder tener un cluster de Kubernetes pues para poder cargas, ya sean Telco, ya sean Edge, IoT. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es Telco Edge. Y al final os enseñaré una pequeña demo que básicamente es cómo usamos nosotros este proyecto pues para desplegar un clúster en HA que nos permite desplegar cargas de Telco. Disculpa, ¿a lo mejor has puesto, estás con mute o algo de eso? Ay, a lo mejor estamos en mute en el stream. Pues... Hola, señor Alberto. Hola. No hagáis eso, por favor. Bueno, pues me voy a echar un pelín quizás para acá para que se vea bien, porque no sé si por allí lo estaban viendo. Bueno, un poco, ¿cuál es la necesidad? O sea, hoy aprovechando que hay un gran amigo aquí, que es Alberto, nosotros trabajamos en un proyecto en una entidad bancaria hace bastante tiempo, con otro gran amigo que es Dani, y al final la necesidad no es de ahora, es de hace bastante tiempo, y es cómo provisionamos un bare metal host de una forma automatizada, sin tener que coger y hacer el proceso de meto en la BMC del servidor, imaginaros un servidor, meto la ISO, soy capaz de instalar el sistema operativo, soy capaz de configurar la BIOS, me tengo que meter en la BMC, tengo que configurar los usuarios, hacer el harden. ¿Cuánto tiempo tardábamos en hacer todo ese proceso? Era bastante. Tiempo. Entonces, al final, un poco, bueno, pues esa es una necesidad que, sobre todo, a día de hoy, un caso de uso en el cual está muy presente es en las telco. Las telco, casi todo lo que utilizan, pues el tema de 5G, Edge y demás, está basado en bare metal. Entonces, casi todas ellas tienen este problema. ¿Cómo consigo provisionar una infraestructura de forma automatizada y sin tener que hacer pues una serie de procesos con la gente de sistemas en los cuales tengo que ir haciendo la instalación del servidor, la instalación del sistema operativo, etcétera? Luego, hay otro problema que es asociado de cómo hoy en día los sistemas operativos van evolucionando. Al final surgen sistemas operativos basados en BRTFS, otros al final son transaccionales. ¿Cómo hago esa instalación y, sobre todo, cómo hago el upgrade? O sea, en muchos casos, pasar de una versión a otra en el modelo antiguo supone un gasto operacional bastante elevado, y con este tipo de tecnologías y con el Zero Touch Provisioning permite evitar ese tipo de problemas. Hay otro problema también, que es cómo en una empresa, digamos, en la cual los data centers están deslocalizados, soy capaz de actuar sobre diferentes regiones. El tema globalidad, cómo puedo llegar a la última milla, en tecnologías como, por ejemplo, el Edge, el IoT, cómo soy capaz de desplegar con un bare metal o un pequeño servidor, ya no tiene por qué ser bare metal, cómo soy capaz de desplegar en Edge de forma automatizada. Entonces, todas esas necesidades aplicadas a esos casos de usos nos ocasionan una serie de componentes que tenemos que cubrir. Pues el principal, con el que hemos estado hablando antes, era cómo soy capaz de configurar la BIOS. O sea, no sé si sois conscientes, pero configurar la BIOS es algo que es muy manual. Entras en la BMC, hay muchas opciones que son muy... voy buscando cuál es la opción. Y eso es un proceso muy manual que a día de hoy no se puede cubrir al 100%. Hay algunos casos que sí que se cubren con la automatización, pero no todos. La parte de la BMC, la provisión del sistema operativo, y luego viene todo el mundo Kubernetes. Una vez que tenemos el sistema operativo, ¿cómo cubrimos la parte de Kubernetes y las cargas? Entonces, para eso
Está digamos, el proceso de provisión, Zero Touch Provisioning, el cual intenta cubrir estos 4 puntos. Más o menos los he intentado organizar. Quizás pueda haber alguno más o se puede disminuir, pero más o menos están intentados por grupos. Lo que es BIOS, firmware, BMC, cómo puedo hacer esa gestión de las BMC de los servidores, la provisión del sistema operativo, no solamente del sistema operativo, sino de ciertas configuraciones que, por ejemplo, en el mundo Edge o en el mundo Telco son bastante importantes. El despliegue de Kubernetes, cómo hacemos un despliegue automatizado de Kubernetes, los upgrades, la configuración de storage, networking, etcétera. Y las workload, pues los diferentes modelos que tenemos para poder hacer los despliegues y pues, modelos como GitOps, CICD, etcétera. Entonces, el workflow más o menos que se puede implementar con esos 3 proyectos open source es algo así. Hay un requisito previo que es obvio, que es tener el servidor enracado, instalado y cableado. Es decir, eso a día de hoy, salvo que venga alguien y lo invente, no hay ningún proyecto open source que lo haga. Y luego, pues, un poco un clúster que solemos llamar clúster de management, que nos permite hacer todo este proceso porque todo corre sobre Kubernetes. Es decir, todo este flujo de Zero Touch Provisioning está gestionado desde este clúster de management. Entonces, hay una fase que es el despliegue de lo que se llama Bare Metal Host Object, que básicamente son los objetos en los cuales, digamos, para que lo entendamos, es el propio objeto del Bare Metal. O sea, eso se gestiona con una serie de información y es capaz de ese objeto en Kubernetes almacenar cierta información de la BIOS, cierta información de la BMC, el hardware que tiene ese objeto, etcétera. Esta es una primera fase. Con la parte de Hardware Inspection, lo que estamos haciendo es desplegando en ese Bare Metal una pequeña imagen que suele correr en memoria, un ramdisk, y ese ramdisk lo que nos permite es sacar información de ese clúster, de ese Bare Metal. Entonces, nos puede dar información de disco, CPU, NICs que tiene, las MAC, etcétera. Toda la información de hardware necesaria para poder provisionar después. Lo siguiente que se hace es, con esa información, se hace la provisión del sistema operativo, después viene la provisión de Kubernetes y después el despliegue, pues ya sea usando GitOps o de forma manual o CICD, etc. Este es el primer open source que se llama MetalCube. He puesto la pronunciación porque, aunque hay mucha gente que lo sabe, siguen diciendo Metal 3 o Metal 3 o Metal 3. Entonces, al final, para mí me parece muy interesante que al final la gente se curra un nombre, tiene una simbología y es importante que se mantenga ese nombre. Bueno, este proyecto está basado para gestionar servidores físicos desde la parte de Kubernetes. Entonces, cubre todos los gaps desde el punto de vista de la BMC hasta la provisión de servidores, instalación de sistema operativo. Y el despliegue de Kubernetes en realidad no lo cubre, pero sí lo cubre como parte de un cluster API. Es decir, no está en sí el despliegue de Kubernetes hecho con MetalCube, pero es un provider que te permite hacer el despliegue de Kubernetes. A la vez es un proyecto que sirve como provider del cluster API. Os he dejado ahí la documentación y los repositorios. Y un poco para contar los objetos o los componentes, me gustaría que viésemos esto como si nos centrásemos en este objeto central, que es el Bare Metal Host Operator. Es un operator de Kubernetes que básicamente lo que hace es gestionar el ciclo de vida del objeto Bare Metal, ¿vale? Eso lo que significa es que puedes borrar un Bare Metal, puedes actualizar el Bare Metal, puedes consultar la información del Bare Metal y puedes ir actualizando o utilizando ese Bare Metal para otras funciones. Entonces, este Bare Metal Host Operator gestiona todo ese ciclo de vida y en base a las fases en las cuales vamos pasando por el flujo de ZTP, se va actualizando la información que tiene el Bare Metal. En una primera instancia, como luego veremos, el Bare Metal Object se crea prácticamente vacío. Y en base a las fases en las que vamos pasando, cuando pasa la fase de inspección de Bare Metal, que es la siguiente con Ironic, pues va recibiendo información y el objeto se va actualizando con la información de hardware, etc. El siguiente componente es el de Ironic
Y básicamente Ironic sirve para muchas cosas. Viene del mundo OpenStack. En el mundo OpenStack era uno de los componentes dentro de OpenStack y no se evolucionó, sino que se sigue usando desde la parte de Kubernetes. Entonces, una de las principales funciones de Ironic es distribuir una Ramdix que lleva un pequeño agente, un pequeño Python, que lo que hace es inspeccionar el hardware y a la vez esa Ramdix se corre sobre el bare metal y es capaz de sacar información relevante sobre el hardware. A la vez es capaz de provisionar, etc. O sea, ese Ramdix, digamos, tiene un Python agent que nos permite ir actualizando de forma sucesiva información dentro de este objeto con el bare metal host operator. Por otro lado está el servidor físico, que Ironic te permite distribuir la información utilizando la BMC y diferentes providers como Redfish, IPMI, etcétera. Y ese, digamos, Ironic te permite hacer la conexión con el servidor físico a través de la BMC. Por otro lado tenemos, bueno, voy a contar primero esto y dejo el último para el final. El IP Address Manager, el IPAM, que como todos podéis entender, gestiona la parte de las configuraciones de IP, pues porque toda esta parte de Ironic tiene que estar gestionado. Nosotros es cierto que esto no lo usamos, porque el modelo telco y el modelo Edge normalmente es muy DHCP-less, es decir, muy fuera de lo que es el estándar, pero bueno, esto sirve para gestionar todos los pools de IPs y demás. Y el Cluster API es un provider para MetalQ que es CAP M3. Este lo que hace es proveer la imagen que tenemos que provisionar. Al final, este objeto lo podemos completar, o sea, lo podemos generar muy grande con toda la información, o si lo utilizamos junto con el Cluster API, este es el que va a ir completando esa información al objeto bare metal object, que puede ser muy pequeñito y le vamos completando la información en base a la provisión que queremos hacer. Aquí se puede definir toda la parte de Kubernetes con el Cluster API que vamos a ver después. Bueno, este es como casi todos aquí somos muy techis, este es un ejemplo. A mí me gusta mucho poner ejemplos porque yo creo que se entiende muy bien y se ve muy rápido cuáles son las funcionalidades. Al final, usando un YAML file somos capaces de definir, lo voy a mirar aquí porque si no me voy a perder. Usando un manifiesto somos capaces de definir un objeto bare metal y más o menos podéis ver que pues, tiene información sobre la BMC. La BMC, para los que no lo tengáis, es, por decirlo de alguna forma, la controladora que gestiona como si fuese la BIOS, pero todas las funciones outbound del servidor. Entonces, te permite utilizar diferentes protocolos como IPMI, Redfish, Virtual Media, etcétera, para gestionar la BMC y simplemente le tienes que pasar un secret en el cual le indicas cuáles son las contraseñas de usuario y password. También te permite gestionar writes, es decir, el objeto bare metal tiene la opción de poder decir, pues quiero un write 1, el nivel de replicación que quieres, la rotación, etcétera. Luego hay una serie de parámetros que son los que nosotros usamos, que es lo que hablábamos antes. A nivel firmware, a nivel BIOS, podemos configurar pequeñas, no se puede configurar todo lo que tiene una BIOS, pero sí pequeñas funcionalidades como, por ejemplo, la virtualización. O, por ejemplo, el SRIOV para las partes telco en las tarjetas, tienen que ser tarjetas que permitan el soporte de SRIOV, también se puede configurar con el firmware. Nosotros, en un caso de uso, sí que tenemos eso porque es una configuración muy estándar de todo el modelo telco o de todo el modelo Edge y con eso nos permite no tener que estar diciéndole pues, a un posible cliente, un partner, que tiene que configurar eso en la BIOS. Pequeñas configuraciones, no se puede hacer todo y cada vez van soportando más cosas, pero al principio solamente utilizábamos esas dos cosillas. Luego hay una parte que veréis aquí que es la parte de la imagen y la parte de networking. Esa parte, solo MetalQ es capaz de gestionar la provisión de una imagen en un bare metal object. ¿Qué ocurre? Que normalmente MetalQ por sí solo no tiene todas las capacidades que nos interesan en una automatización como un CTP. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar solamente en el sistema operativo, sino que tienes que llegar
hasta la capa de Kubernetes. Entonces, cuando estamos utilizando Kubernetes, el componente de Cluster API es el que se encarga de provisionar esta parte de la imagen y la configuración de red. Entonces, el objeto bare metal, en muchos casos, al principio, va a ser muy pequeño y el Cluster API es el que se va a encargar de hacer esa provisión y completar este objeto con esa información. Luego he puesto aquí una anotación para que se vea bien. Esto al principio no existe. Todo lo que veis ahí a partir del status, esa información no existe. Y con MetalCube, con la parte de Ironic, cuando corremos la Randix imagen en el baremet, el Python agent es un agente que está sacando información. Entonces, esa información va completando parte de esta información, como por ejemplo la CPU, la arquitectura que tiene, las NICs, las tarjetas, la MAC, el storage, etc. Entonces, es un objeto que es vivo y que en base a la fase en la que estemos, se va alimentando y se va engordando o añadiendo o quitando información para ir completando lo que es el propio ciclo de vida. No sé si hasta aquí hay alguna cosilla. Vale, bueno, el siguiente proyecto open source surge un poco por la necesidad de cómo proveo un load balancer sobre bare metal. Sabiendo que Kubernetes de forma nativa no ofrece un servicio que sea tipo load balancer y que no esté asociado a un service provider, o sea, nube pública, digamos, AWS, etc. Entonces, como eso no está soportado en Kubernetes de forma nativa, surge este proyecto que es MetalLB, que lo que nos permite es generar un load balancer para la parte de bare metal en Kubernetes y que básicamente lo único que hace es dos funciones. Una es el address allocation, que lo único que hace es gestionar un pool de direcciones. O sea, no se encarga de crear las direcciones. Tú, como administrador, tienes que tener las direcciones y él se encarga de hacer el management de esas direcciones, hacer los claims, utilizar las direcciones que se van solicitando. Y una de las cosas buenas que tiene es que te permite crear pools de IPs privadas y públicas. Entonces, la forma de interconectar con uno de VPC es muy sencilla utilizando MetalLB desde un bare metal. Es uno de los casos de uso que también es bastante interesante porque desde el mundo bare metal la forma de cómo interconectas con posibles VPCs de AWS o demás es utilizando esto. Luego tiene otro componente que es el announcement, que básicamente es cómo anunciamos esa IP o cómo anunciamos esa IP que nos ha sido asignada desde aquí al resto del clúster, incluso al resto de nodos, en un caso de HA. Y hay dos formas muy habituales y, bueno, pues después de hablar con alguno de vosotros sí que es interesante explicar un poco cuáles son las diferencias entre ambas, porque hay una parte que no todo el mundo entiende y que es muy útil entender para saber cuándo tenemos que elegir uno o cuándo tenemos que elegir otro. Al final, el modelo de MetalLB es compatible con la mayoría de los CNI plugins. Hay alguna complicación, por ejemplo, en Calico, pero no es algo que sea funcional desde el punto de vista de CTTP. O sea, no es una limitación demasiado importante. He cogido este dibujo, que la verdad es que, bueno, puse la fuente porque si no, no me iba a acordar dónde estaba. Este dibujo me gusta mucho porque siempre he encontrado dos gráficos diferentes en los cuales uno es para el modelo L2 y otro es para el BGP. Pero no encontraba uno en el que se combinasen las dos. Y al final, pensándolo cuando lo veía, es muy sencillo, porque al final da igual que sea L2 o BGP. La realidad es que este router tiene que saber hablar BGP y si no estamos usando el modelo BGP, esto es un simple switch, que puede ser nivel 2, pero este es el único componente diferencial. El resto de elementos son comunes en ambos modelos. Entonces, al final, se compone de dos partes. Una es un speaker, que básicamente es el que hace la parte de announcement y lo que hace es, el speaker lo único que hace es correr como si fuese un daemon set en cada uno de los nodos y es el que se encarga de transmitir esa información de qué IP ha sido elegida, qué IP ha sido asignada a través de
de los diferentes nodos del clúster. Y luego lo que hace el MetalLB Controller es crear un servicio que transforma ese tráfico de llegada, de entrada, hacia el kube-proxy, que dirige hacia los diferentes pods en base de cómo sea. Vale, este es el L2 model. Al final el manifest es muy sencillo, no hay mucha diferencia entre usar L2 o BGP. Los manifests son bastante sencillos con una diferencia propia de BGP, pero en general defines el metadata, defines el spec y las direcciones o los pools de direcciones que quieres usar. Públicos, privados, IP4 y IP6, como quieras. Y en el L2 Advertisement, al final lo que estás haciendo es seleccionar cuál es el pool de todos los que has creado, porque puedes crear diferentes niveles de pools y tenerlos. Al principio, cuando este modelo, todo el tráfico siempre llega a través de un nodo, porque es como si fuese un keep alive, es decir, está activo, pero todo el tráfico llega hasta a través de ese nodo. En realidad no es un load balancer, como entendiendo load balancer como balanceador de carga. Es decir, que el ancho de banda que tenemos en realidad es el mismo que si fuese un single node, porque todo el tráfico está pasando por uno. Cuando un nodo se cae, entonces el otro nodo entra en funcionamiento, pero el ancho de banda en general es el mismo que si fuese un solo nodo. Esa es una limitación. A ver. Luego hay otro problema y es que la notificación de que un nodo se ha caído suele ser bastante lenta. Y esto yo creo que todos los que habéis trabajado con MetalLB lo sabéis. Al final tienen caches por debajo. Cuando un agente tiene una caché por debajo, si ese nodo no envía la información muy rápida, puede que el otro nodo no se dé tiempo y hay paquetes perdidos. Y esto suele pasar. Y en algún caso puede haber split brain con 2 o más speakers que están activos. Y también pasa bastante y es un dolor porque no sabes qué es lo que ha pasado en realidad. O sea, no sabes cuál es la raíz original. Estas son las desventajas del nivel 2. Para mí la más importante aquí es entender que todo el tráfico pasa por un solo nodo. O sea, esa es la principal desventaja. En el modelo BGP eso no sucede, pero tiene otras contras. El manifest es muy similar, esta parte es muy similar al L2 y lo único es generar el peer de BGP en la cual informas de cuál es tu AS, digamos el AS en el que estás trabajando, y cuál es tu peer y la dirección del peer. Entonces, tú formas parte, o sea, con esto estás formando parte de un peer BGP y el router o el router que conecta cada uno de estos elementos tiene que tener conexión. 5 no jodas, ¿sí? Pues vamos a apretar. Bueno, siempre me pasa esto. O sea, al final... bueno, el Cluster API al final es un proyecto que nos permite gestionar diferentes clústeres dentro de clústeres, ¿vale? Voy a contar esto muy rápido, pero sí que me interesa este concepto. Al final el Cluster API está basado en diferentes bloques. Uno en el cual nosotros definimos los clústeres, otro en el que se definen las machine y las machine deployment, y luego los control plane que sirven para desplegar clúster de OpenShift. Entonces, simplemente voy a pasar rápido porque me interesa también que veáis un poco el caso de uso. Los infrastructure provider lo que proveen son infraestructura o sea, proveen infraestructura de clúster y machine. Al final, MetalCube es el claro ejemplo de esto. Bootstrap Provider, el más habitual es cómo preparo una machine o cómo preparo un machine set para poder desplegar un clúster de Kubernetes encima y que sea uno de los nodos de ese clúster de Kubernetes, kubeadmin. En la demo, digamos, en el vídeo que vais a ver después, nosotros usamos el RKE2, que es un provider extendido de kubeadmin. El control plane es cómo hago que ese componente sea un nodo de OpenShift, o sea, de Kubernetes. Así. De Open Kubernetes. No, ¿cómo hago que ese nodo sea? Es que mira, Ricardo, y ya me ha salido... Cómo que ese control plane sea, ese nodo sea un nodo de Kubernetes. Exactamente igual, está la parte de kubeadmin. En nuestro caso tenemos una extensión que es el RKE2 KPI Provider. Está basado en lo mismo.
Cosas importantes aquí, los machine en el fondo son las VMs o los bare metal que queremos desplegar. La parte de cluster ofrecen una herramienta que es clusterctl para gestionar esos clusters y el ciclo de vida. Y el management cluster y los targets, la diferencia entre ambos es el management es el que utilizamos para gestionar todos los clusters, los targets son los cluster que hacemos, digamos, los downstream cluster que hacemos despliegue de ellos o provisión de ellos. Este es cómo usamos nosotros desde ATIP, desde la plataforma de SUSE, este mismo workflow. En realidad, estamos usando este mismo workflow, exactamente el mismo, con la diferencia de que en la parte de KPI, nosotros, además de usar KPI en la parte de arriba de Kubernetes, estamos usando el RKE2 para instalar clústeres de RKE2. Y esto voy a ir un poco pasándolo porque no tenemos suficiente tiempo y no quiero quitar tiempo a mi compañero, pero bueno. Para que os hagáis un ejemplo, o sea, una idea, esto es un poco lo que estamos, es básicamente el management cluster va a generar con MetalLB una bipadres. Esta bipadres dentro del pool va a ser asignada a cada uno de los nodos. Y utilizando el ZTP Workflow, lo que vamos a hacer es, desde el Management Cluster, vamos a hacer el rol de los bare metal host y usando Cluster API vamos a hacer la provisión del sistema operativo con la configuración de MetalLB y a la vez los Day2 Operation, que son básicamente cómo desde KPI, con el Cluster API, podemos hacer rolling update, etcétera, del cluster. Bueno, esta es la definición de qué es lo que vamos a ver. Bueno, aquí voy a poner en todo momento un watch con la definición del objeto BMH para que se vaya viendo. Y lo que voy a hacer, este es el objeto BMH, el bare metal host, con la definición de cuál es la BMC y la usuario y contraseña de la BMC. Le decimos que es un role control plane. Y esta es la especificación de BMC. Si os fijáis en este caso, usamos IDRAC porque es un DEL. En aquel caso, estamos usando Redfit Virtual Media porque es un supermicro. Dependiendo de la BMC, podemos usar uno u otro. Al final, aplicando los manifiestos, empieza el proceso de provisión del clúster. Ese proceso de provisión se registra en la BMC. Una vez que hace el registro en la BMC y las credenciales son OK, empieza la fase de inspecting. El inspecting es lo que he dicho antes, sacar la información del hardware del bare metal. Y con esa información lo que te permite es después poder hacer la provisión. Voy a pasar esta parte. Ahí ya aparecen dos nodos availables. Y una vez que tenemos los nodos available, empieza la parte de Cluster API. Esta es la definición del clúster. Esta es la infrastructure reference. Si os fijáis ahí, estamos usando MetalCube como provider para el Cluster API, la definición del control endpoint, el número de réplicas son 3, queremos un HA y esta es la IP para el MetalLB. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente en la registration del MetalCube Machine le estamos diciendo que va con un MetalLB. Y esto es una parte muy específica del RKE2 Provider que te permite correr Combustion Script o scripts durante el primer arranque porque el sistema operativo que usamos es SliMicro y SliMicro está basado en BRTFS transaccional. Entonces, al final, durante el primer boot, somos capaces de correr este tipo de script. Entonces, esta es la configuración para la parte de MetalLB. Lo instalamos con un HealthCharm CR. Al final, básicamente es instalar el operator y el endpoint operator porque lo que tenemos que hacer es copiar en RKE2 el servicio de Kubernetes para que esté disponible desde el CR de MetalLB. Esta es la IP que hemos reservado, ahí se hace el Service Allocation sobre el IFA y este es el L2 Advertisement con el pool seleccionando exactamente lo mismo. El mismo manifiesto que habíamos mostrado en el MetalLB es lo que estamos usando aquí. Aquí se ve el servicio que exponemos, tanto para la API del RKE2 como para la API de Kubernetes.
y la versión del clúster de Kubernetes que vamos a instalar. Esta es el Machine Deployment en el cual utilizamos la imagen que queremos provisionar. Si veis esta imagen, no estaba metida en el objeto de MetalQ, estaba metida en el objeto del KPI. Por eso decía antes que en muchos casos el objeto de MetalQ puede ser muy pequeño y completarlo después con fases posteriores del MetalLB. Si aplicas el objeto, bueno, aquí se ve que empieza la fase de provisioning y se empieza a ver que necesita 3 réplicas y está teniendo la primera. La primera ha sido ya provisionado, el bare metal. La verdad es que esto es bastante rápido gracias a los sistemas operativos transaccionales, son muy rápidos. Para esto son pequeños y es bastante rápido. Voy a pasar porque me estoy comiendo bastante tiempo. El proceso es el mismo para los 3 nodos. Y una vez que los 3 nodos están provisionados, el clúster está arriba con las 3 machines. Al final, esto es todos los proyectos open source. La única diferencia es el provider que tiene por debajo de RKE2 del clúster de Kubernetes, pero en realidad son los 3 proyectos open source. Aquí se ven los 3 nodos desplegados con MetalLB como balanceador. Y bueno, luego hay una parte de en la cual se simula que un clúster se ha caído y en todo momento el watch sigue dando que la API está activa. Y este es un upgrade en el cual simplemente lo que hacemos es, para cambiar de versión de Kubernetes, desde el Cluster API, cambiamos la versión en el manifiesto y automáticamente se hace la provisión del nuevo clúster. Se desprovisiona uno, se provisiona uno, etc. Y este es un poco lo que traía para contaros de los 3 proyectos open source y un poco pues cómo lo usamos nosotros, que es algo bastante estándar en cualquier sitio. Ya está, me he comido bastante tiempo.